Muy buenas, chicos. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de invertir es más o menos el entorno en el que nos estamos moviendo. Si hay un entorno de bonanza económica, de crecimiento económico, no deberíamos de elegir los mismos activos que cuando, pues, por ejemplo, estamos en un entorno de crisis. Y hay algunas variables que podéis tener en cuenta para intentar saber cuándo tenéis que meteros en diferentes activos. Y estas variables están relacionadas con la política monetaria. La política monetaria que hacen los bancos centrales en Europa o la Reserva Federal en Estados Unidos son muy importantes porque te pueden dar algunas pistas de cómo se van a comportar algunos tipos de activos, algunas clases de activos, dependiendo de, por un lado, cómo de caro esté financiarse, el coste de la financiación, es decir, los tipos que declaran este tipo de bancos centrales, y por otro lado, la cantidad de dinero que hay en el mercado, es decir, la cantidad de masa monetaria que ese banco expande o tira al mercado y que absorben pues, los participantes del mercado, ¿no? La primera de ellas que quería ver con vosotros es los tipos de interés. Los tipos de interés son bastante llamativos a la hora de pues, intentar explicar qué es lo que está pasando en la economía. Generalmente, cuando la economía va mal, los tipos tienden a descender. ¿Por qué? Porque si la economía va mal y la gente no gasta, las empresas no generan inversión, no invierten porque al final pues no hay esa actividad, los bancos lo que tienen que hacer, los bancos centrales lo que suelen hacer es bajar los tipos para abaratar ese endeudamiento y que la gente pues tome más dinero prestado para consumir o para invertir. Con esto lo que se hace es incrementar el PIB, de alguna manera algo simplista explicado, y con eso pues intentan hacer que la economía crezca. Al revés es lo que pasa. Al revés también pasa. ¿Qué es lo que pasa al revés? Si la economía se está recalentando porque hay mucha actividad y necesitan pues bajar un poco ese nivel de actividad, lo que hacen es, pues si tú piensas, si a mí lo que me quieren hacer es intentar que no consuma más de lo que debo, más del dinero que tengo, lo que intentan hacer es subir esos tipos de interés para que la gente, pues, o para que las empresas no inviertan tanto o no tomen prestado para invertir. Esto lo podemos ver en este gráfico. En este gráfico pues podemos ver cómo en el momento en el que llegó el COVID, tenéis que ver que pues, cuál era la situación del COVID. Las empresas pararon su actividad, muchos sectores se vieron muy afectados por ese COVID porque no había actividad, la gente estaba encerrada en sus casas y la gente no gastaba, la gente simplemente estaba pues, trabajando, si su trabajo pues, podía permitirse hacerse de una forma en teletrabajo o simplemente fueron despedidos. Entonces, el consumo y la inversión de las empresas bajó mucho y había riesgo de entrar pues en esa recesión. Entonces, lo que hacen es bajar los tipos rápidamente, boom, hasta cero, y dejarlo ahí hasta que más o menos el COVID pues se solucionó y la economía se empezó a reactivar. Y cuando se empezó a reactivar, ¿qué es lo que hicieron? Subirlos hasta el 5%. Y en el momento en el que llegó pues esa reactivación, ese recalentamiento de la economía por esa inversión y ese consumo que volvió a generar pues esa actividad en los países, dijeron vamos a subirlo para que esto no se nos vaya de madre y la inflación pues se controle un poquito. Entonces, generalmente cuando tenemos este tipo de decisiones, sí que es cierto que hay que tener en cuenta otras cosas. Pues, por ejemplo, esto a la inteligencia artificial no le afecta mucho, porque la inteligencia artificial está siendo tan disruptiva que aunque haya pues este tipo de tipos del 5%, del 4%, hay empresas de inteligencia artificial que están teniendo un rally. Pero de forma general, pues podemos ver cómo en este tipo de entornos las empresas growth, que pues puede ser en sectores que no son tan trending como la inteligencia artificial ahora mismo, pues puede ser que estén pasándolo mal. ¿Por qué? Porque esas empresas growth necesitan
gastar muchísimo de dinero para intentar ser rentables en algún momento, expandir operaciones y ganar márgenes. Y en ese momento, pues la financiación que obtienen, si obtienes un préstamo de 100 millones de euros, pues te está rentando intereses a un 5%. Vas a estar pagando intereses a un 5% cuando si lo cogieses esos 100 millones de euros en 2022, pues estarías pagando un 3%, es decir, se duplicó, ¿no? Entonces, cuando de repente suben los tipos tanto, la factura por el endeudamiento de esas empresas y también los particulares, pues también se agrava. Y pues obviamente la gente que, pues por ejemplo, tiene un préstamo y está cobrando 1.000 o 2.000 euros, ve como su préstamo sobre la hipoteca, por ejemplo, pasa de pagar pues una cuota de 300 a 600 euros y ya su margen que tiene para gastar pasa de 700, 1.000 menos 300, a 400, 1.000 menos 600. Entonces, menos renta disponible para gastar y por lo tanto la gente se contrae un poco y no sale tanto a gastar a los restaurantes, no sale tanto a gastar, pues quitan esos tipos de gastos más, pues más que no son tan necesarios, ¿no? Entonces, algo importante a la hora pues de decidir si vas a un tipo de empresas o a otro tipo de empresas es el tipo de interés. Obviamente, en este tipo de márgenes, al 5%, las empresas que generalmente lo suelen hacer bien, pues suelen ser aquellas que pues tienen un balance sano, es decir, que no necesitan esa financiación y que podrían mantener sus operaciones, ese tipo de empresas en el que pues la gente va a seguir gastando porque son bienes necesarios, tipo pues supermercados, tipo ese tipo de gastos que no podemos quitar, pues ese tipo de gastos es lo que en este caso las empresas pues van a estar haciéndolo bien. En el caso pues de tipos al cero, al final vamos a tener empresas growth que pues pueden hacer un rally muy importante precisamente porque pueden gastar o pueden pedir prestado y financiar sus operaciones aunque no generen ingresos. Entonces ahí hay dos divergencias que tenemos que tener claras. Otra variable que tenemos que tener muy en cuenta es la cantidad de dinero que hay en el mercado. Y esto lo podemos ver en el caso del balance de la Reserva Federal en el caso de los Estados Unidos. Digamos que, pues, por ejemplo, nosotros decidimos invertir en Estados Unidos, en los mercados de Estados Unidos. Entonces, si vamos a un índice, pues podemos coger el Standard & Poor's, pues, si vamos a otro índice podemos coger el Nasdaq, si vamos a otro índice podemos buscar algo más específico de small caps, de medium caps. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para determinados activos? Generalmente, cuando, y esto va relacionado con los tipos de interés, hemos dicho que cuando hay un periodo en el que la Reserva Federal tiene que bajar tipos para que la actividad se recupere, en un periodo pues, de recesión probablemente, al final lo que va a pasar también es que se va a incrementar esa cantidad de dinero en el mercado. Aquí lo vemos en 2020 muy claramente. En 2020 viene el COVID, la gente pues está con el agua al cuello y la Fed tiene que subir y aumentar drásticamente la oferta monetaria para que todo siga más o menos en ese mantenimiento de pues intentar conseguir que la gente pueda salir a flote. Es decir, en un periodo en el que pues hay crisis, generalmente va a haber un aumento de la masa monetaria, del dinero en circulación. Lo vemos en la crisis de 2008. Antes de 2008 había bonanza económica, entonces no era necesario tener esa cantidad de dinero en el mercado, porque al final todo iba funcionando bien. En el momento en el que llega la recesión, pues tienen que meter cantidad de dinero en el mercado y todo va creciendo hasta que más o menos se recupera. Y todo esto coincide con un periodo de tiempo en el que los tipos estaban pues en negativo o cercanos a cero y empieza a resolverse un poco la situación a partir de 2018, el balance empieza a reducirse y luego viene el COVID, donde también llegaron a un momento en el que necesitaron pues meter dinero en el sistema para que todo funcionase y de repente vuelven a incrementar todo. Entonces, en el momento
en el que la inflación ya estaba siendo un problema 2 años después del COVID. Aquí vamos a ver que 2 años después del COVID empiezan a incrementar el tipo de interés, también empiezan a reducir la oferta monetaria. Empiezan a, pues generalmente cuando este es el balance de la Reserva Federal, entonces esto estamos viendo los activos del Banco Central de Estados Unidos. Es decir, ¿qué es un activo de un banco central? Es, yo doy dinero al mercado y obtengo un bono, obtengo un treasury bill, obtengo una obligación. Entonces, en ese caso, generalmente, ese Fed Funds Rate, cuando pues todo eso está generando dinero, al final el asset que tiene el Banco Central es porque yo le he dado dinero a participantes del mercado y tengo un activo frente a ellos. Entonces, en el caso en el que yo necesite quitar dinero de los mercados para que todo se calme un poco, para que no se desmadre todo, por un lado los tipos de interés suben y por el otro lado la oferta monetaria en el mercado, el dinero en el mercado, empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí ahora? Porque esto se publica de manera semanal. Al publicarse de manera semanal vemos como aquí ya se empieza a parar la reducción y esto viene muy en consonancia con lo que se publicó en diciembre de 2025, que ya terminaba el Banco Central, la Reserva Federal, ya terminaba su quantitative tightening, que básicamente es quitar dinero del mercado, extraer dinero del mercado para que la gente no se vuelva loca con esa financiación de los bancos, obtener financiación, etcétera, y empezamos a inyectar más dinero en la economía. Generalmente, si inyectas ese dinero en la economía, la gente pues intentará consumir más y esto hará que las bolsas en general, en términos generales, suban. Es decir, si esto sigue incrementando y vuelve a niveles anteriores, que no está tan claro todavía que vaya a volver a niveles anteriores como los que vimos después del COVID, pues sería un buen momento, si esto sigue subiendo, sería un buen momento para ir a algunas empresas growth o algunas empresas intermedias, ¿no? Entonces es muy interesante tener un ojo en este tipo de políticas, pues porque nos da mucha información de dónde podemos colocar nuestro dinero para intentar beneficiarnos de posibles subidas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.